y tenemos imágenes distorsionadas. Sé que la semana pasada estuvieron hablando de que el Espíritu Santo era una fuerza, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa era? Una persona. Ya me había asustado ya. Yo dije, uy, el pastor no les explicó bien. El Espíritu Santo es una persona. Al ser una persona, ¿qué cosa tiene? Uno por uno, como dijo el pastor Porciano. ¿Qué cosa tiene? Emociones, sentimientos, se entristece, decisiones, toma decisiones, tiene pensamientos propios, porque es una persona. Y cuando usted empieza a entender a la persona del Espíritu Santo, usted empieza a darse cuenta todo lo que usted tiene o la ventaja que usted tiene. Entonces, para poder comprenderlo, también tenemos que hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando muchos de nosotros no entendemos lo que hace el Espíritu Santo, pues definitivamente estamos perdiéndonos realmente de la ventaja que Dios nos ha dado. Y realmente tener a la presencia del Espíritu Santo es una ventaja. Sin más preámbulos, a mí me gustaría un momento que vayas al libro de Juan, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Juan, ustedes saben que el libro de Juan habla mucho de la presencia del Espíritu Santo. Así que quiero que vayas un momento al libro de Juan, capítulo 16, versículo 4 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Juan está entre los 4 evangelios, casi empezando el Nuevo Testamento. ¿Llegó ahí? Entre el Génesis y el Apocalipsis. ¿Sí? Ok. Dice Juan 16:4 en adelante. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha traído a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Señor Padre, oramos e invocamos tu nombre en medio de tu pueblo. Deseamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea inminente en medio de nosotros, que se pasee con toda libertad en medio de su pueblo, y que no sea la voz del ser humano ni los pensamientos del hombre, sino que sea la bendita persona del Espíritu Santo quien nos instruya. Quita cualquier cosa de nuestra cabeza, conocimiento, entendimiento, que no permita el fluir de la presencia de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a entenderte cada vez mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando estaba revisando y habíamos hablado acerca de la obra del Espíritu Santo, vamos a estar durante 3 semanas viendo acerca del obrar del Espíritu Santo en la vida del ser humano y en la vida de los creyentes. Ahora, definitivamente nos va a faltar tiempo, porque cuando uno empieza a profundizar en el obrar del Espíritu Santo, usted va a encontrar que hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace por la humanidad y por los creyentes. Lo primero que a mí me gustaría compartirles, ustedes han recibido un pequeño bosquejo. En ese bosquejo al lado he puesto un lugar para que usted pueda poner notas y pueda después en casa revisarlo, porque esto hay que ir poco a poco entendiendo y comprendiendo. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes es que el Espíritu Santo trae convencimiento. Eso es lo primero que trae el Espíritu Santo. Es interesante, no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida han dicho, ¿cómo me hubiese gustado vivir en la época de Jesús? Si yo hubiese estado sentado con Jesús, compartiendo el pan, sentado a la mesa, viendo los milagros, qué lindo. Si yo hubiese estado presente, yo la verdad, pastor, sería un creyente, pero yo creería todo. Yo la verdad que
en algún momento lo pensé, pero tengo mis dudas. No sé si usted se ha puesto a meditar por qué los discípulos en un momento estaban muy bien con el Señor y al día siguiente estaban mal. En un momento veían que resucitaban y al otro momento estaban dispersados. En un momento lo vieron caminar entre las aguas y al día siguiente estaban un poco incrédulos. Cuando supuestamente lanza la gran comisión, dice que él va a ascender a los cielos, pero antes de ascender a los cielos dice que algunos dudaban. Entonces me crea una duda y digo, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Sabe lo que pasó? Que ellos no tenían la ventaja que usted y yo tenemos. Ellos no comprendían lo que realmente Jesús estaba haciendo. Y de cierta forma, cuando Jesús dice en el versículo 7, o el versículo 7 dice, a ustedes les conviene, es necesario, ustedes van a salir beneficiados de que yo me muera. Porque eso es lo que está diciendo, ¿eh? Yo necesito morir. Antes no les decía esto porque ustedes se ponían tristes, pero a ustedes les conviene. Imaginemos que un familiar suyo, una persona al cual usted ama mucho, le diga, imaginemos que yo le diga a mi esposa, mi amor, a ti te conviene que yo me muera. Salvo que tenga una póliza de $1 millón, ¿no? Ella va a decir, sí, me conviene. Pero de cierta forma así estaba diciendo Jesús. Te estaba diciendo, a ustedes les conviene que yo me muera. Entonces, como una petición un poco extraña, un poco rara. Y cuando le dice Jesús que les conviene, quiero que usted me entienda que el ministerio de Jesús estaba suscrito solamente al pueblo judío. Si usted mira lo que hizo Jesús, Jesús no se movió mucho solamente por la Palestina antigua. Y Jesús obviamente renuncia a su poder para humanizarse, y humanizarse se autolimita. No es que él sea limitado, sino que se autolimita. ¿Por qué se autolimita? Porque tenía que morir por el pecado de todos los seres humanos. Por consecuencia, como tenía que morir por los pecados de todos los seres humanos, viene la pregunta, ¿y entonces cuál era la visión de Jesús? Jesús tenía una visión mucho más amplia. Jesús no solamente estaba buscando a un grupo de gente o un grupo de judíos. Jesús estaba buscando mucho más allá. Quiero que usted abra su Biblia en 2 de Pedro 3:9. Y es interesante porque Pedro lo comprende después del Pentecostés. En 2 de Pedro 3:9, Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos. La visión de Jesús no era una visión limitada, era una visión cósmica. Y cuando le hablo de una visión cósmica suena medio a Guerra de las Galaxias. No. Cuando le hablo de una visión cósmica, Jesús estaba pensando en toda la humanidad. Y para poder él estar presente en todo lugar, él tenía que ser espíritu. Y el Espíritu de Dios tenía que moverse con libertad, porque él quería anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Y por eso es que usted no puede encasillar al Espíritu de Dios en un lugar. Hay lugares o hay personas que encasillan el Espíritu Santo para un local. Hay otros que encasillan al Espíritu Santo en una determinada zona o en un determinado país. Escúcheme bien, el Espíritu Santo es omnipresente y puede estar en todo lugar. Si no me cree, Él está en este mismo instante aquí. Y cuando lo que estaba diciendo Jesús que le convenía que Él muriera, era porque Él quería darnos la oportunidad de que todos se salven. Note usted en 3 versículos, Mateo 28, 19, usted no sabe cuántas veces he predicado este texto bíblico. No sabe cuántas veces he escuchado en conferencias. Ustedes lo conocen de memoria porque siempre que hay un evento misionero ustedes lo escuchan. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué más dice? Bautizándolos a todo el Padre. Ir y hacer discípulos ¿a quién? ¿A quién? A todas las naciones. La visión de Dios era todas las naciones. Y voy a hacer un comercial misionero ahora.
La idea de Dios era que todas las naciones conocieran de Él. Y si Él obviamente estaba limitado en un solo lugar, en un solo espacio, iba a ser muy difícil que Él traiga convencimiento de que Él era el Señor. Necesitaba llevarle este mensaje a todas las naciones. Marcos 16:15 dice algo similar. Volteo un poquito las páginas para que usted lea el libro de Marcos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo comas. ¿Eso le dijo? Ir por todo Lima. ¿No? ¿Qué le dice? Ir por todo el mundo. La visión de Dios es amplia. Él está interesado. Y Hechos 1:8, también ustedes lo hemos aprendido aquí. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿recibiréis qué? Poder. Y me seréis testigos. Son versículos que nosotros lo hemos aprendido, pero aún no lo hemos comprendido. Aún no entendemos que el principal interesado de que toda la humanidad conozca del amor de Dios es el mismo Dios. El mayor interesado en que su vecino, la persona que está en la cárcel, la persona que está enferma, la persona que vive en Afganistán, el kurdo, Pakistán, el más interesado que lo conozcan es el mismo Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Ahora, no solamente está interesado en esto, sino que también hace 3 cosas interesantes. La primera cosa que Él hace, dice que Él convencerá, el versículo 8 dice, convencerá al mundo de pecado. Eso es lo que dice. Y cuando hablo de convencerá al mundo de pecado, quiero que usted me comprenda que no existe el superpastor o el superteólogo que va a convertir a las personas, porque a veces creemos eso, ¿no? Usted escuchó a ese predicador, uy, es buenísimo ese predicador, cada vez que él habla la gente se convierte en masa. Un momentito, nosotros los predicadores no convertimos a nadie. Nosotros simplemente somos portadores del mensaje, somos canales simples y sencillos. Ahora, quiero que me entienda, el canal puede estar sucio o puede estar limpio. Cuando tú vas a un canal de regadío, cuando el canal de regadío está sucio y pasa por ahí el agua, ¿se puede regar bien o se puede regar mal? Se puede regar mal. Pero si el canal está limpio, por eso es que Dios pide que nosotros estemos en comunión con Él, porque déjeme decirle que este mensaje de salvación también puede ser utilizado usted. No es un tema autónomo de los pastores. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que una vez que hemos expuesto la palabra de Dios, hemos bajado y hemos hablado de lo que dice la palabra de Dios, y se nos acercan personas y nos dicen, pastor, estoy molesto con usted. No sé si a usted te ha pasado, Ponciano, al pastor Julio también le ha pasado. No, estoy molesto con usted. ¿Por qué? Le digo, ¿quién le ha contado mi vida? ¿Quién le ha dicho que yo he hecho tal cosa o tal cosa? Seguro mi esposa, esa chismosa. No. A veces a nosotros no nos cuentan nada. Pero es el Espíritu de Dios que el que te está convenciendo y te está diciendo en qué te estás equivocando. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te empieza a decir en qué te estás equivocando. Cuando usted tiene menos contacto con la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta menos. Pero cuando usted tiene mayor contacto con la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, te estás equivocando en estas cosas. No solamente hace eso, sino que también convencerá, dice, de justicia. Ahora, seamos honestos, ¿quién es justo aquí? La palabra dice que no hay justo, ni uno. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? El ser humano siempre quiere partir su justicia desde su punto de vista. Me explico. Yo me imagino que este es el punto de vista correcto. Como yo creo que es correcto, entonces yo lo aplico desde ese punto de vista, pero me estoy dando cuenta que estoy siendo errado o equivocado. Permítame ponerlo ejemplo de la siguiente forma. Yo tengo 3 hijos. Cada hijo viven bajo el mismo techo, comen la misma comida, tienen los mismos papás. Pero hay momentos en que uno hace una cosa y otro hace otra cosa. Y yo imparto mi justicia.
Y hay algunos hijos que me dicen, papá, no me parece correcto. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando desde mi punto de vista. Entonces viene la pregunta, ¿quién es justo? ¿Hay alguien acá que me puede decir, pastor, yo soy justo? Y si tú te crees justo, ¿bajo qué medida eres justo? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando tú empiezas a buscar la presencia de Dios, el Espíritu Santo te empieza a decir qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto. El mundo de ahora no puede diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, porque lo que estamos haciendo, estamos sacando a la presencia de Dios de todo lugar. La semana pasada en Chile ya se aprobó la ley del matrimonio civil o la unión civil, incluso con adopción de familias homosexuales, y la Iglesia del Señor ni siquiera se ha puesto de pie. ¿Por qué? Porque no están entendiendo lo que Dios está hablando, qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto. El Espíritu de Dios habla qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto. Algo más que nos enseña, dice que convencerá de juicio. Ahora, quiero que usted, y voy a ir un poco despacito aquí. Esto lo escribió una hermana en su muro, me ha dicho que me va a cobrar, dice, por haberle, porque ella lo ha patentado. Pero es interesante lo que ella puso en su Face. Decía, la vida es como una obra de teatro, pero esto no permite ensayos, así que mientras puedes, ríe, juega, ama, disfruta y haz todo lo que te apasiona. Haz todo esto antes que el telón se baje. De cierta forma ella tiene razón, pero también de cierta forma te pregunto, ¿qué pasaría si el telón se cierra el día de hoy? ¿Qué puedes decir que es correcto y qué cosa es incorrecto? ¿Cómo sabes tú que en algún momento que se cierra el telón, pues Dios te va a pedir y te va a rendir cuentas y te va a decir, muy bien, se cerró el telón, perfecto, dime qué cosa hiciste con lo que yo te di? Y esto lo tomo con mucho cuidado, porque hay mucha gente que quiere vivir su vida a su manera y quiere hacer las cosas a su manera y quieren sacar la Biblia fuera del contexto a su manera y quieren justificar su pecado a su manera. Le hago una pregunta y esto va dirigido a los papás, me lo van a entender mejor. Cuando tú tienes un hijo pequeño, ¿ok? Chiquito, y el hijo pequeño hizo una travesura, te rompió algo, tu hijo viene corriendo y te dice, papá, ¿he roto algo o qué cosa hace? ¿Qué cosa hace el hijo pequeño? Se esconde. ¿Por qué se esconde? ¿Quién le enseñó a ese hijo pequeño? En las clases de escuela dominical le enseñaron que se esconda. ¿No? ¿Quién le enseñó qué cosa era bueno, qué cosa era malo? ¿Quién le dijo que eso era correcto? Hay sociedades que se manejan por éticas morales. ¿Quién le dijo qué cosa era moral y qué cosa era amoral o no tenía moral? ¿Quién le dijo? ¿Sabe? El apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses, según de Tesalonicenses 2:7, da una respuesta muy fascinante con lo que hace el Espíritu Santo. Tesalonicenses 2:7. Quiero que usted un momento abra su Biblia ahí. Según de Tesalonicenses 2:7. Y quiero que usted comprenda y entienda qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este mismo instante. Yo lo estoy poniendo en la versión NTV, me gusta esta versión. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Lo que está diciendo literalmente el apóstol Pablo es que el mundo está viviendo en anarquía. El mundo está bajo el poder del maligno. El mundo está puesto sobre estas bases incorrectas. De repente usted me dirá, pero pastor, discúlpeme que yo discrepe con usted, pero el mundo está de cabeza. El mundo cada vez va de Guatemala a Guatepeor. Cada vez las cosas, cada vez la maldad viene aumentando. Pero lea usted tranquilo y despacio, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta
hasta que el que la detiene. ¿Quién es el que la detiene? ¿Quién la detiene? El Espíritu Santo está deteniendo la maldad de este mundo. Quiero que usted se imagine cuando el Espíritu Santo deje de detener la maldad del mundo. Si ahora usted me dice que estamos mal, ¿se imagina si el Espíritu Santo no detiene la maldad del mundo? ¿Sabe? Va a haber un momento en la historia de la humanidad, y eso lo dice el libro de Revelaciones, en que el Espíritu Santo va a salir y va a ser llevado fuera y ya no va a estar en la tierra. Y eso va a ser cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Le hago una pregunta. Si ahora el mundo está mal, ¿se imagina sin la presencia del Espíritu de Dios? Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Moisés llega un momento en que dice, el mundo se descarriló y voy a destruir al ser humano? ¿Se imagina cómo era la maldad en esa época? Ojo que el mover del Espíritu Santo era totalmente diferente al mover del Espíritu Santo de ahora. Por eso es que yo decía hace un rato, a mí no me hubiese gustado vivir en la vida en el tiempo de Jesús, por una simple razón, porque yo tengo la presencia del Espíritu Santo en mí. Los discípulos, hasta antes del Pentecostés, tampoco tenían idea de la presencia del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al siguiente punto. El Espíritu Santo hace su morada en el hombre. Hombres imperfectos, pero el Espíritu Santo hace su morada en los seres humanos. Quiero que usted me acompañe el mismo libro de San Juan, al capítulo 3, también yo sé que lo tocaron la semana pasada, fue muy rápido como lo tocaron, pero me gustaría profundizar en San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7. Ojo que hemos visto que el Espíritu Santo es el que trae convencimiento, nadie convence aquí, eso lo hemos hablado. Déjeme explicarle un poquito para que me pueda entender. Antes de ser yo un hijo de Dios, antes de entregar mi vida a Cristo, durante 1 año y 8 meses estuve viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Yo decía, esto es interesante, me gusta lo que dicen estos hombres, pero eso no va conmigo. 1 año y 8 meses. A veces hemos cerrado que la conversión es levanta tu mano, pasa al frente y eres creyente. Pero a veces necesitamos pasar procesos en los cuales son dolorosos. Te lo explico para que me puedas entender. San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es interesante lo que le dice. Se acerca a este hombre que estudiaba la Escritura, porque dice que era fariseo. Y Nicodemo se acerca a donde Jesús y se acerca de noche. Primera pregunta, ¿por qué se acerca de noche? ¿Por qué no se acercó de día? ¿Por qué no a mediodía? ¿Por qué no le invitó a comer un ceviche? ¿Por qué se acercó de noche? ¿Por qué? Por vergüenza y por miedo. Ojo, era un hombre que conocía la Escritura, era un hombre que había leído la Escritura, era un hombre que sabía lo que supuestamente decía la Escritura, y Nicodemo se acerca de noche y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué debo de hacer? Y Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, ¿es que debo entrar nuevamente al vientre de mi madre? ¿Sabe? La frase nacido de nuevo literalmente significa nacido desde arriba.
Eso significa. Quiere decir que lo que le estaba diciendo a Nicodemo, Dios, es que tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que cambiar, tú tienes que tener otra perspectiva. ¿Sabe? En el siglo XXI existen muchos Nicodemos. Permítame ponerlo así. Vienen a la iglesia, cantan, hacen ritos, se conocen la Biblia, pero en la iglesia es una cosa, en la vida de su casa es otra cosa, en el trabajo es otra cosa, y cada quien tiene su propia opinión de esa persona dependiendo del lugar donde esté. ¿Ha conocido ese tipo de personas? Y es interesante porque Nicodemo dice, yo tengo que nacer de nuevo. ¿Sabe? Cuando uno empieza a conocer a Dios, lo que Dios le estaba ofreciendo, lo que Jesús le estaba ofreciendo a Nicodemo, le estaba diciendo, tú tienes que tener un encuentro conmigo para que pueda revolucionar toda tu vida. Tú necesitas la presencia del Espíritu Santo para que renueves toda tu vida. Tú no vas a llegar a la salvación leyendo tu Biblia o cantando coritos, sino cuando tengas una revolución total en tu vida. Cuando Dios le dice que le iba a prometer que iba a venir el Espíritu Santo, le está diciendo que va a ser algo diferente. Le está diciendo que va a pasar a alturas o lugares cósmicos totalmente diferentes. Permítame ponerle 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que permanece en Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida. ¿Qué dice? Escúcheme bien lo que le voy a decir. No quiero ofenderlo a usted. No quiero que usted me tome a mal. Pero si este Dios, que es una persona, vino a morar dentro mío, pues tiene que haber toda una revolución en mi vida. Si no está revolucionando mi vida y yo soy de repente la misma persona en casa, la misma persona, otra persona en el trabajo, o otra persona delante de mis padres o delante de mis amigos, tendría que ponerme a pensar si realmente este Espíritu Santo vive dentro mío o simplemente soy un Nicodemo que camina en esta tierra y creo que soy una buena persona porque vengo a la iglesia. Lo estoy diciendo muy clarito. Hay momentos en que a veces yo tengo cierto ejercicio con mis hijos y yo les pregunto a mis hijos a veces, ¿qué tal papá soy? A veces mi hija me dice, papá, esa pregunta ya me la has hecho 500 veces. Y a veces yo le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿cómo me ves? Y a veces mi esposa me dice cosas que a mí no me gustan, que a veces me ofenden y me duelen, pero a mi esposa no le puedo engañar porque ella comparte la almohada conmigo. Y yo tengo que reflexionar y decir en qué cosa me estoy equivocando y en qué cosa estoy haciendo las cosas mal. Porque el Espíritu de Dios que vive dentro mío, también vive dentro de ella. Quiero que me entienda lo siguiente. Si Teo, que lo tengo acá al frente, vive el Espíritu Santo dentro de él, y yo le tengo cólera a Teo, y digo, ¿sabes qué? Hablo con otro hermano y le digo, Teo me cae cuáquer. Le hago una pregunta, ¿solamente estoy dañándolo a Teo? ¿Quién mora dentro de él? Y si el Espíritu Santo que mora dentro de él, ¿solamente lo estoy dañando a Teo o al Espíritu Santo que mora dentro de él? Cuidadito. Cuidadito con levantar el dedo y decir, ajá, ¿ves? Ah, cuidadito. Si el Espíritu Santo vino a morar dentro mío, tiene que causar toda una revolución dentro de mi vida. Mi vida tiene que comenzar a dar un vuelco. Mi vida tiene que dejar los patrones de conductas malos. Mi vida tiene que comenzar a anular ciertas cosas. No sé si usted recuerda cuando usted se convirtió, entregó su vida a Cristo, usted comenzó a asistir a la iglesia y usted comenzó a sentirse mal cuando había cosas que usted hacía que parecía que estaban bien.
De repente usted ya se sentía incómodo o incómoda. Pues esa es la persona del Espíritu Santo diciéndole qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto. Esa es la persona del Espíritu Santo diciéndole en qué cosa se está equivocando. Voy a ponerle una carga un poquito más pesada. Hechos 1:8, ustedes lo conocen de memoria, lo hemos aprendido. Cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder, recibiréis dunamis, recibiréis dinamita. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Lo que estaba queriendo decir, ¿sabes qué? No te estoy dejando desamparado ni desamparada. Tú tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro tuyo. Por consecuencia, tu vida tiene que ser toda una revolución. Por consecuencia, tu forma de pensar tiene que ser diferente. Por consecuencia, tu forma de actuar tiene que ser diferente. Por consecuencia, tu forma de guiarte hacia otras personas tiene que ser totalmente diferente. Porque entonces yo cuestionaría si la presencia del Espíritu de Dios está dentro tuyo o dentro mío. Quiero ponerte un ejemplo para que tú me puedas entender. Imaginemos que tú estás cruzando la Panamericana Norte y no estás usando el puente peatonal. Y viene un tráiler de esos de doble carga a 150 kilómetros. Y este tráiler de doble carga no frena, simplemente te embiste y te pasa por debajo y pasas por las 16 ruedas. Y tú sobrevives y no te fracturas ni un hueso. ¿Tu vida va a ser igual? No. Pues cuando tú tuviste el encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo vino a 10.000 kilómetros por hora y tuvo un choque contigo, si tú no has cambiado o no estás en el proceso de cambio y continúas pecando, la pregunta que tendrías que hacerte, ¿realmente tienes al Espíritu Santo o simplemente eres un Nicodemo? Y ahora usted me preguntará, pastor, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? Dos pasajes muy sencillos. Efesios dice lo siguiente: y os digo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, usted y yo necesitamos nacer de nuevo porque éramos cadáveres andantes. Usted y yo necesitábamos nacer de nuevo porque simplemente no teníamos esperanza. Usted y yo necesitábamos hacer de nuevo para que Dios pueda causar toda una revolución en nuestra vida. La pregunta, y le voy a dejar una carga más pesada, la pregunta que yo le dejo esta tarde, si yo realmente digo que tengo a la presencia del Espíritu Santo en mi vida, si yo puedo decir que realmente estoy caminando con Él, la palabra también me enseña que por sus frutos los conoceréis. Te pregunto, ¿cuáles son tus frutos tangibles? ¿Cuáles son mis frutos tangibles? Termino con 1 de Juan 3, 6, 9. Dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practique el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Palabras duras. Dios le da la posibilidad de que usted se puede equivocar. Totalmente de acuerdo. Dios le da la posibilidad de que usted puede pecar. Para eso tenemos abogado delante de Dios. Pero es inconsistente o incongruente que usted tenga una vida pecaminosa como práctica. Es inconsistente o incongruente que usted siga practicando el pecado porque simplemente la palabra dice que no permanece la simiente. ¿Cuál es la simiente? Si el Espíritu Santo no está revolucionando su vida, y termino con esta última reflexión,
usted tendría que preguntarse qué tipo de cristiano es, o por último, si es un Nicodemo o simplemente un asimilado. Si usted no está transformándose su vida, porque ese es el proceso, y después lo vamos a ver, el proceso de santificación por intermedio del Espíritu Santo, usted tendría que preguntarse qué clase de cristiano es. Solamente una única reflexión le hago esta tarde. ¿Conoces y estás seguro que tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti? No me lo respondas a mí. Usted puede vivir toda la vida como Nicodemo. Usted puede conocer o haber venido a la escuela dominical. Usted puede de repente creer que es un buen cristiano porque nació en una familia cristiana. Pero si usted no está teniendo frutos, usted tendría que preguntar si tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Permítame orar. Cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Señor Padre, oramos e invocamos tu nombre en medio de tu pueblo. Deseamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea inminente en medio de nosotros, que se pasee con toda libertad en medio de su pueblo, y que no sea la voz del ser humano ni los pensamientos del hombre, sino que sea la bendita persona del Espíritu Santo quien nos instruya. Quita cualquier cosa de nuestra cabeza, conocimiento, entendimiento, que no permita el fluir de la presencia de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a entenderte cada vez mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y tenemos imágenes distorsionadas. Sé que la semana pasada estuvieron hablando de que el Espíritu Santo era una fuerza, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa era? Una persona. Ya me había asustado ya. Yo dije, uy, el pastor no les explicó bien. El Espíritu Santo es una persona. Al ser una persona, ¿qué cosa tiene? Uno por uno, como dijo el pastor Porciano. ¿Qué cosa tiene? Emociones, sentimientos, se entristece, decisiones, tiene... Amén. Cuando estaba revisando y habíamos hablado acerca de la obra del Espíritu Santo, vamos a estar durante 3 semanas viendo acerca del obrar del Espíritu Santo en la vida del ser humano y en la vida de los creyentes. Ahora, definitivamente nos va a faltar tiempo, porque cuando uno empieza a profundizar en el obrar del Espíritu Santo, usted va a encontrar que hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace por la humanidad y por los creyentes. Lo primero que a mí me gustaría compartirles, ustedes han recibido un pequeño bosquejo. En ese bosquejo al lado he puesto un lugar para que usted pueda poner notas y pueda después en casa revisarlo, porque esto hay que ir poco a poco entendiendo y comprendiendo. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes es que el Espíritu Santo trae convencimiento. Eso es lo primero que trae el Espíritu Santo. Es interesante, no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida han dicho, ¿cómo me hubiese gustado vivir en la época de Jesús? Toma decisiones, tiene pensamientos propios, porque es una persona. Y cuando usted empieza a entender a la persona del Espíritu Santo, usted empieza a darse cuenta todo lo que usted tiene o la ventaja que usted tiene.
Entonces, para poder comprenderlo, también tenemos que hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando muchos de nosotros no entendemos lo que hace el Espíritu Santo, pues definitivamente estamos perdiéndonos realmente de la ventaja que Dios nos ha dado. Y realmente tener a la presencia del Espíritu Santo es una ventaja. Sin más preámbulos, a mí me gustaría un momento que vayas al libro de Juan, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Juan, ustedes saben que el libro de Juan habla mucho de la presencia del Espíritu Santo. Así que quiero que vayas un momento al libro de Juan, capítulo 16, versículo 4 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Juan está entre los 4 evangelios, casi empezando el Nuevo Testamento. ¿Llegó ahí? Entre el Génesis y el Apocalipsis. ¿Sí? Ok. Dice Juan 16:4 en adelante. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha traído a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más, y de juicio porque